Señor Jesús, gracias te damos, Padre, porque nos das la oportunidad de estar una vez más reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender de ella, Señor, y para confirmar en nuestros corazones lo que tú deseas de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien use este tiempo, Padre, para enseñarnos, que no sean palabras de hombre, Señor, y que ordene, Señor, en mi mente, en mi corazón, Señor, cada una de las ideas y sobre todo cada una de las palabras de tu Evangelio, Señor, que tú quieres expresar, Padre, de la manera en que sea digerible, Padre, y que tenga un fruto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de todos aquellos que van a estar a través del video, Señor. Padre, bendice este tiempo, bendice tu palabra y bendícenos, Señor, para que seamos usados, si no hoy, más adelante, Señor, pero que seamos usados como lo que somos, siervos tuyos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, pues la clase pasada ya cerramos o pasamos precisamente por ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. En ese repaso también hablamos de ello precisamente y fue justamente en donde llegamos hasta donde nos dijo Andrés, que somos un linaje escogido. En eso fue que concluimos precisamente, en que éramos un pueblo escogido por Dios, como dice aquí, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, adquirido, por lo tanto somos sus esclavos, fuimos comprados a precio de sangre y fuimos adquiridos para llevar su evangelio, para llevar aquel mensaje de la reconciliación para con Dios. Y no podíamos hacerlo más que si primero teníamos el temor verdadero por Dios, no de Él, sino por exactamente, para que obviamente nosotros creciera el celo por Dios y que se hiciera su voluntad en nosotros, para nosotros poder ir y hacer, ir y evangelizar, ir y llevar el verso de Hebreos que hemos estado repasando, segunda de Corintios 5:20, reconciliaos con Dios, y por eso hacíamos hincapié ahorita en que primera de Pedro 2:9 dice que fuimos un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, ¿sí? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos comprados. Ahora, dando nada más el pequeño resumen de la sal y de la luz, decíamos también que la sal sirve para aderezar. La sal en su tiempo, los romanos, por ejemplo, los soldados romanos, como paga de sus servicios, recibían sal, un producto muy preciado para su tiempo, muy preciado. En vez de dinero que conocemos ahora, ellos recibían sal, y de ahí empezó a derivar el salario, ¿sí? La misma palabra en algún momento va a decir que el obrero es digno de su salario. La palabra ahí nos dice que con qué será salada, si es que perdiera su sabor, si es que perdiera esto que recibimos, esto que nosotros vamos a llevar, no es de nosotros. Un discípulo de Jesús es como la sal, en que al llevar a otros el evangelio, preservará sus almas. Tú sabes bien que la sal también sirve para conservar los alimentos. Y llevamos alimento bueno, alimento verdadero. Si bien ahorita en lo que vamos a leer, o en lo que vamos a estudiar más adelante, Cristo nos va a decir que pasará
lo que pase, pero su palabra no pasará. Es decir, no va a caducar su palabra. Es porque está conservada fielmente. Cada palabra, cada tilde, cada coma está preservada fielmente, y es nuestra responsabilidad que sea de esa manera al momento de comunicársela a otros. ¿Sí? Llevamos el Evangelio para que sea preservado. ¿Sí? No nada más para darle condimentación, sino para que sea preservada la palabra, y por lo tanto ahora ellos tengan esa sal y lleven en su momento. De la misma manera, el siguiente versículo de Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Continuemos de una vez con el siguiente versículo. Dice, así en Mateo. Sí, en Mateo, pero... En el 5:16 ya. 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz, recordemos que no es nuestra. No fue una creación nuestra, no nació de nosotros, sino nació en nosotros. Como cuando enciendes la fogata de aquella ocasión que hicimos una velada con todo el grupo, por ejemplo, y no prendía, y estaba lloviendo y no prendía, ¿no? Pero Dios nos ayudó. Dios nos ayudó de una o de otra manera, y en medio de la lluvia se encendió el fuego sobre leña mojada. Mas el fuego no estaba dentro de la leña, ¿no? Sino que se logró ahí. En nosotros ocurre exactamente igual. No existía ese fuego. No por el simple hecho de haber nacido en cuna cristiana, nacimos con ese fuego. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha enviado al Espíritu Santo, y a través de estos tiempos de comunión, de conocer su palabra, hemos descubierto poco a poco que nosotros sí creemos en Jesucristo, que el Espíritu Santo entró en nosotros para que pudiéramos creer. De lo contrario, ese fuego no se habría encendido. ¿Sí? Esa fe no se habría encendido. Entonces, ¿te refieres que el fuego no tenemos que ganar? No, no haces nada absolutamente, no puedes hacer nada. Si el Espíritu Santo no anida en ti de tal manera que te haga que tú creas en la obra redentora de Jesucristo, difícilmente tú podrías llegar a ser salvo algún día. Y nada de lo que tú hicieras, ninguna buena obra que hicieras por tu abuela, por tu mamá, por tu papá, por nadie, lograría que tú un día llegaras al cielo o al reino de Dios. Ninguna. Pero es que dicen que repitiendo una oración en Romanos 10:9, no, porque mientras tu corazón no anhele a Jesucristo, mientras tu corazón realmente no crea en Jesucristo, no vas a lograr nada. Y aún si tú dijeras, no, es que yo sí voy a decir que sí, mientras lo quisieras hacer fuera del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, sin ti, no podrías. Y es Dios quien dice a él. Exactamente. Y Dios es quien dice a Andrés, a Rodrigo, a Cecilia, a Maya, a Osbelia, a Bernardo, a otros, a otros muchos, o a otros pocos incluso, más bien, porque en realidad el camino es estrecho, muy estrecho, y lo hemos visto en clases pasadas. Pocos van a creer realmente, aún vivieran toda una vida de cristianos,
desde la cuna hasta la muerte. Por testimonio de muchas otras familias hemos visto que muchos se han perdido. Ya que tal vez el reino de Dios sea grande, pero casi todo el mundo no lo merece. Nadie lo merece, de hecho, más que Él, el Espíritu Santo y Jesucristo. Y todo lo demás es por misericordia y gracia suya. ¿De acuerdo? Entonces, esa luz, decíamos, no proviene de nosotros, nos fue dada y no nos fue dada para esconderla. Nos fue dada para ir y compartirla a alguien más. Ir y enseñarles a otros más. Esta es nuestra luz. Esta es la luz que nos fue dada. Nos ha sorprendido día tras día cuando hemos tenido nuestros estudios familiares la increíble forma en la que ahora nos va enseñando el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Formas en las que nunca antes lo habíamos hecho. Discernimiento que nunca antes habíamos tenido. Para nosotros antes era falacia, era como hacerte ideas nada más de lo que yo creo que dice, mas no de lo que dice realmente. Hemos sido traídos a su luz admirable. Ahora fácilmente podemos hablar con otras personas y decirle, no, discúlpame, estás equivocado. La forma en la que tú estás viendo la palabra es la más errónea. Esta persona de la que te hablamos apenas llegó diciendo, es que en el libro de Samuel habla de que Dios se airó contra Israel y entonces usó a David para castigarlos. Pero también en el libro de Crónicas dice que Satanás se airó contra Israel y tentó a David para contarlos. Y la idea de esta persona era, estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Para mí en segunda de Samuel, el que está airado es Dios. Y en Crónicas dice que Satanás se airó. Eso, estamos hablando del mismo, de la misma persona o del mismo Dios. Esa era su idea. Imagínate hasta dónde llega el poco conocimiento de Dios, de sus virtudes, de las verdaderas virtudes de Él. Es tan fácil para cualquiera revolver un libro con otro, una frase con otra y decir, no, entonces Dios no existe, existe el demonio y el demonio entonces tiene poder y el demonio entonces puede hacer, o sea, ¿sí? Fácilmente se pueden perder. A nosotros nos fue dada esta luz para estudiarla constantemente y poder sacar del error a muchos, pero no basados en nuestras ideas, sino en lo que Dios quiere, en lo que Dios manda realmente. Entonces, decimos que la metáfora de la sal, más o menos parecida en ser la luz, los creyentes en Cristo son la luz porque la luz de Cristo brilla a través de ellos. No es nuestra luz, es la luz de Jesucristo. Es la misma luz que el Padre ve a la hora de que nos justifica y nos dice, pásale, te recibo como mi hijo. Pásale, te recibo como mi hijo. No, en ti no brilla esa luz. Como en ti no brilla esa luz, lo siento, apartaos de mí. ¿Sí? Ahora, dice aquí en Mateo 5:17. Después de que ya Jesucristo le enseñó a sus discípulos toda la parte de las bienaventuranzas y para qué lo iban a usar, en ser la sal, en ser la luz, ahora les empieza a enseñar y les dice cómo ver realmente esta luz de la palabra. Y les dice, no penséis que he venido para
abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok. Para muchos, y en el específico libro de Mateo, que sabemos que fue escrito para los judíos y que esperaban a un Mesías, este Mesías los iba a salvar de muchas cosas, y entre ellas, ahora se va a cumplir su reino en la tierra, y junto con esto nos va a dar nuevas leyes, nos va a dar nuevas formas de comportarnos. Sin embargo, los mismos fariseos, que eran entre comillas los eruditos de la ley, ya habían distorsionado la ley por donde les daba su regalada gana. Y corrían el riesgo los discípulos de hacer lo mismo, de pensar lo mismo y de creerlo además. Y cuando te crees algo, vas y lo haces, porque dices, es que es así. Es que así lo enseñaron los que dicen que saben. Por lo tanto, yo lo voy a hacer de la misma manera. Y en el ínter empezamos a meter nuestras ideas. Y no va por ahí. Cristo nos dice aquí que Él vino para cumplir, no para abolir, no para destruir la ley. Recordamos aquí un poco el capítulo de Lucas y lo vamos a ver junto con la lectura de Isaías. Lucas 4:18, en donde Jesucristo, todavía Jesús, entra a la sinagoga con los principales y le dan la palabra. En el estudio de Martin Lloyd-Jones especifica claramente, y si buscas el Lucas 4:18, en la otra versión, de PDT, que es la palabra de Dios para todos, dice en el 17 o 18 de Lucas que le dieron el libro de Isaías y Jesús lo empieza a leer con ellos. Vamos a leer qué dice. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantos de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Nos vamos a regresar a Isaías 61. ¿Isaías qué? 61. Después de Salmos, hijo, y de Proverbios. ¿El 1? Sí. (61:1) dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, por un segundo, regrésate otra vez a Lucas 4:18. Te darás cuenta que el versículo 2, que en aquel tiempo no se usaba así, pero el versículo 2 no lo concluye Jesús al darle lectura. ¿Sí? Lucas
Otra vez. Dice, 4:18. el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí, a predicar el agradable año del Señor. El siguiente versículo dice, y enrollando el libro. Ahí se detuvo y cerró el libro. Por eso dice en el 21, y cerrando el libro, lo devolvió al asistente en la otra versión, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí también dice que lo entregó a un ayudante y Sí. también antes dice que ese libro de Isaías. Exactamente. En el verso anterior, ¿no? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y ahí empieza con Isaías 61 para nosotros actualmente. Sin embargo, te das cuenta que ahí se detuvo. Vamos a entender un poco a qué se refería entonces Jesús cuando dice en Mateo que estamos estudiando. No, lo perdí. Con calma, hijo, con calma. Diecisiete. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús, recuerdas que cerró el libro y nos lo ha explicado el pastor Ricardo. Porque él hasta aquí justamente, él vino a cumplir esa parte, a proclamar la buena nueva. Hasta ahí nada más él vino. Y todavía nos falta lo que dice la segunda parte del 2 de Isaías. Y el día de venganza del Dios nuestro. Es mismo Jesucristo quien va a venir a efectuar ese día de la venganza, mas no ha vencido su tiempo todavía. Pero para el tiempo en el que Él vino y fue sacrificado, se cumplía todo lo anterior hasta el punto justamente donde Él cerró el libro que dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que era la salvación a través de la cruz. No importó el precio, pero a eso vino en ese momento. Coma, y lo que sigue. Y el día de venganza del Dios nuestro, ese todavía está en pausa. Sin embargo, se cumple también lo que nos está diciendo en Mateo. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sabemos de antemano que los escribas y los fariseos habían malinterpretado la ley por completo, estaban poniendo sobrecargas por encima de la ley a los fieles que trataban de buscar a Dios, y se iban con la corriente. Pues eso me dice mi líder religioso, pues eso hay que cumplirlo, y no era esa forma. Jesucristo nos dijo, es que debe ser desde el corazón, desde tu interior debes cumplir la ley y debes buscar que se cumpla. Ahora, si nos regresamos un poco más a la persona de Jesucristo, cuando Él dice que vino a cumplirla en todos los ámbitos, en el ámbito espiritual,
en el ámbito físico, ¿sí? En el ámbito de la justicia, todo, no faltó nada y no va a faltar nada en él, aún para cumplir la segunda parte de la profecía de Isaías, no va a faltar absolutamente nada. Mucho hemos dicho, mucho hemos aprendido, mucho hemos conocido de que nosotros somos pecadores, constantemente pecadores. Que la gracia del Padre, que la gracia de Dios nos libra de caer en el infierno siempre y cuando constantemente también nos arrepintamos del pecado. Nos arrepintamos del pecado y busquemos no seguir efectuando ese mismo pecado, llevándolo a cabo una y otra vez como si ya fuera deporte, ¿no? Pero cuando no lo hacemos de esa manera, nosotros estamos sujetos a la ley. No a abolir la ley, sino a cumplirla. Él la cubre completamente por ese lado, pero si nosotros creemos que yo hice la oración de fe, por lo tanto yo ya soy salvo, ya me puedo ir al mundo a pecar a gusto. No es cierto. Eso es abolir la ley. Eso es hacer tu propia ley, desestimando la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando desestimas la palabra de Dios, para empezar, tú eres un hereje. Tú no crees en Dios. Tú pones a tu voluntad por encima de la de Dios. Y cuando caes en la ley, automáticamente tú sabes o debes de saber o volver a acordarte que quien está bajo la ley está maldecido por Dios mismo. No te lo jurito, sino Dios mismo dice en la ley que quien está dentro de la ley y que no la puede cumplir, y que es un hecho que cualquier pecador no la puede cumplir, está maldito. Y su destino es el infierno. Así de necesario es que tengamos a Cristo en nosotros. Así de necesario es que tengamos a su salvación con nosotros, que creamos en Él. No por miedo al infierno, sino por temor a Dios. Porque si de algo es cierto lo que hemos escuchado últimamente, es que la ira de Dios, el furor de Dios, es no sé cuántas veces, pero es peor que el infierno. Si terminamos de estudiar en algún momento los horrores del infierno, no estamos ni siquiera cerca, no de lo que es el infierno, ni siquiera cerca de lo que es la verdadera ira de Dios. ¿Sí? Esto nos debe de llevar hacia creer. Por miles de años se ha preservado la palabra de Dios, y por miles de años superiores, mientras no sea la segunda venida de Cristo, a cumplir la parte que falta para que se cierre completamente el ciclo. La palabra de Dios se va a cumplir, las profecías se van a cumplir, y así como hay bienaventuranzas para los que cumplen como discípulos de Jesucristo, hay buenas promesas, también hay promesas que son la contracara, de que no van a conocer el reino de los cielos, de que van a ser maldecidos, de que van a ser vomitados, de que van a ser rechazados, y muchos allá afuera están en esa condición. Y debemos de cuidar que incluso nosotros no estemos en esa condición. Una vez más, dice la palabra,
o nos dice Dios en el libro de Primera de Juan: el que me ama hace mis mandamientos, cumple mis mandatos. Y aunque aquí está hablando directamente de la ley, en un sentido directo, de que Él vino a cumplirla, nosotros debemos de cumplir en el amor hacia Él, no en el temor, sino en el amor. ¿Y cómo sabes que estás amando a Cristo? Obedeciendo sus mandatos, obedeciendo su palabra, no despegándote de ella, caminando con Él, todos los días, no un día sí, un día no, todos los días. Entonces nos vamos a brincar de ahí, bueno, no nos vamos a brincar, sino vamos a pasar al capítulo 19, de ahí mismo de Mateo, versículo 19, perdón. Ahí en el 5:19. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas que nosotros debemos de ser pacificadores y amar la justicia y tener la sed de justicia? Y aquí dice que si nuestra justicia no fuera mayor a la de ellos, y que eran los Cash Luna del tiempo, ¿no? Sí, los Maldonados, y en fin, a los que decían que es lo que se hacía, y yo creo que incluso estos eran más todavía. Porque era la ley. Porque, Ahora vaya, sí, para como ellos... dijéramos en México, no eran la ley. Sí, para ellos, lo que ellos decían se hacía. Porque ellos traían los rollos y se supone que eran los grandes interpretadores verdaderos. Sí. Y sin embargo hicieron, literalmente prostituyeron la palabra. Exacto. Hemos dicho en otras clases que nuestra obligación, cuando nosotros evangelizamos a alguien, cuando nosotros le enseñamos a alguien, yo creo firmemente en que una de nuestras obligaciones es enseñarles, tal y como nos han enseñado, la ley también. No nada más los 10 mandamientos, sino completito. Y un estudio concienzudo, no porque estén bajo la ley, sino porque reconoces que eres pecador y dices, ay, hijos, es que yo entro en esta no. Bueno, eso digo yo. Pero, o sea, de cada una de ellas. De tal manera que digas, o de tal manera que aquel al que le estamos predicando reconozca y diga, no inventes. O sea, si se abriera el piso ahorita, yo no subo al cielo. Si a mí me da un infarto ahorita, yo no subo al cielo. Mi destino es el lago de fuego, no aro. El lago de fuego, y va a ser el crujir de dientes y completos. ¿No? Por eso es que nosotros debemos de enseñar. Sí, la soberanía de Dios, sí, todas las demás características para poder predicar un evangelio completo, pero para que reconozcan en sí mismo su pecado, es mostrarles toda la carta de pecados, toda la carta de la ley, y tú entras en y no solamente en los 10 básicos, sino en todo. Ve nada más dónde estamos. No me puedes decir que no es, vaya,
Y si encima de eso blasfemaran en contra de la palabra de Dios, lo más seguro es que te terminarían diciendo, ese libro no sirve, ese libro no. Ay, por favor, ¿porque me condena? No, a mí no me conviene. No me conviene, mas no significa que no aplica. Y bueno, nosotros llevaremos la palabra de paz, la palabra de la reconciliación. Y si no la aceptan, pues ya es ellos con Dios. Y nosotros nos podemos sacudir el polvo y caminar. ¿Sí? Entonces, cerramos nuevamente. No queremos ser llamados pequeños en el reino de los cielos. La mejor manera de que seamos llamados grandes en el reino de los cielos es obedecer los mandamientos, cumplirlos, y que nuestra justicia sea su justicia, que nuestra voluntad sea su voluntad, y que se haga siempre tal. Su voluntad, y su voluntad es que nosotros vayamos y llevemos la reconciliación, el mensaje de la reconciliación. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar aquí. ¿Quieres orar, Linda? ¿Tú quieres orar? A ver, hijo, ora tú entonces. Señor Jesús, gracias por esta clase que nos has dado, Señor. Gracias a ti, Señor, por enseñarnos algo más de tu palabra. Y sabemos que tú has transferido tus palabras a través de mi papá, Señor. Y te damos las gracias por enseñarnos algo de ti, Señor. Y sabemos que no eres y sabemos ahora que no eres una simple cosa imaginaria, Señor, que tú puedes hacer muchas cosas, que incluso como para destruir el mundo, Señor, y nosotros no queremos eso, queremos ser llamados grandes en tu reino, Señor, y esperamos ser eso, Señor, y no ir en el eterno infierno sin arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Por eso en esta oración te pedimos nuestras disculpas de todo pecado que hemos hecho, Señor. Nos arrepentimos en esta oración de todo mal que hemos hecho últimamente, Señor. Te pedimos perdón y esperamos ser llamados grandes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén.